Listo. Muy bien, los he hecho poner de pie porque para mí es importante lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a predicar la palabra de Dios, pero no se preocupen que no van a estar de pie todos estos 20, 25 minutos. Quiero únicamente que me puedan acompañar. Vamos todos juntos como iglesia a orar en esta mañana para que sea Dios moviéndose y para que sea Dios hablándole a tu vida y a la mía. Amén. Porque yo he venido acá porque necesito del Padre, amén. Yo he venido acá porque necesito de Dios, así que por favor acompáñame y ayúdame también a orar. Amado Dios, en esta mañana, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, mi Dios, por la salvación de mi vida. Te doy gracias, Padre amado, por el perdón de mis pecados. Gracias, mi Dios, porque aún siendo pecador me escogiste y me sacaste del fango en el que yo me encontraba, mi Dios. Me diste una nueva vida y hoy puedo decir, Padre, que ya entiendo por qué tú me pusiste en este lugar. Oro en esta mañana, mi Dios, para que tu presencia fluya, para que tu palabra sea predicada, sea oída y sea entendida, mi Dios, por tu pueblo. Mi Dios, que aún los que hayan venido por primera vez aquí a tu casa puedan comprender, Padre, puedan entender lo grande que tú eres, lo poderoso y maravilloso que tú eres, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, dejamos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo taladre cada corazón presente aquí en este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, amado Dios. Ahora sí pueden tomar sus lugares. Quiero estarles compartiendo una historia. ¿A cuántos les gustan las historias? ¿A cuántos tal vez de niños les contaban ahí antes de acostarse en sus camas una historia? Y por ahí la historia te cautivaba, te engalanaba y por ahí te quedabas despierto tal vez en vez de quedarte quizás dormido. Y la palabra de Dios tiene muchísimas historias, amén. Algunas con un final feliz y otras también con finales tristes. Es increíble mirarlo, pero aún la que tiene un final feliz, con la que tiene también un final triste, nos enseñan algo de parte de Dios. Esta historia a título personal la puedo calificar como extraordinaria, fascinante. Sin ánimos a exagerar, yo califico esta historia que vamos a conocer a continuación como una historia apoteósica. Si la vamos tal vez a mirar desde un punto de vista humano, no tiene lógica ni entendimiento esta historia. No tiene una comprensión. Si la vamos a razonar de una manera humana, vamos a terminar más confundidos que entendidos. Pero como esta historia está dentro de la palabra de Dios, nos es necesario, es de vital importancia que involucremos al Espíritu Santo de Dios para poder masticarla, digerirla y comprenderla y atesorarla también del mismo modo en nuestros corazones. Así que en esta mañana te pido a que puedas abrir tu corazón y que sea la palabra de Dios la que al final del culto pueda terminar y ensanchar tu corazón. Vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Un gran banquete, pero con invitados inesperados. Vamos a descubrir acá quiénes son esos invitados inesperados que llegaron a este banquete que en algún momento se sucedió en el Israel del Antiguo Testamento. Vamos a leer la historia por partes para irla comprendiendo y entendiendo también del mismo modo el mensaje que nos quiere dar Dios a través de su palabra.
Todos llegaron al segundo libro de los Reyes, al capítulo 6, versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8, dice la Biblia. Vamos a leerlo primeramente desde el verso 8 hasta el versículo 12. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Último versículo que voy a leer en esta primera parte, dice, verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Voy a detenerme por unos minutos ahí para poder un poco poner en contexto lo que estaba aconteciendo acá. Yo creo que la lectura nos ha puesto un poco claro el panorama de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Siria le había declarado la guerra a la nación de Israel. Obviamente y directamente los involucrados en esta historia era el rey de Siria. Siria, recordemos que era una nación que estaba ubicada al norte de Israel. Y esta nación de Siria es protagonista no solamente aquí en esta parte de la Biblia, de la historia bíblica. Desde el Génesis con Abraham entra a tallar esta nación. Lo particular de esta nación de Siria es que en tiempos se amistaba y hacía alianzas de paz con Israel. Pero había momentos en que se levantaba de Siria amenazas, amenazas para con Israel. Siria en momentos le daba la mano a Israel y en momentos se levantaba en guerras contra Israel. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? Y esta nación le había declarado en el capítulo 6 la guerra. Estaba queriendo el rey de Siria tomar posesión de la capital de Israel. El objetivo del rey de Siria era ir y tomar posesión de Samaria, que era la capital principal y la ciudad principal, el objetivo principal militar de este rey. Por obviamente la Biblia también nos enseña en estos versículos que estaba involucrado también acá, obvio, la nación de Israel. Y el otro personaje que entra a tallar en esta historia es un profeta. Amén. La Biblia ya ha mencionado en el versículo último que les leí del profeta que entra a tallar en esta historia. ¿Cuál es el profeta que entra a tallar en esta historia? El profeta Eliseo. El profeta Eliseo era, digamos, el representante de Dios en la tierra en aquellos tiempos. Era el varón de Dios. Un poquito antes el profeta Eliseo estaba tomándole la posta a su padre espiritual, que era el profeta Elías. El profeta Elías ya había ascendido a la presencia del Señor, había sido arrebatado, había sido llevado al cielo. Toda esa escena la vio Eliseo, vio cómo el manto de Elías caía. Eliseo chapó el manto, y ¿qué vino a la vida de Eliseo? La doble porción, la doble unción de Dios sobre la vida de Eliseo.
conocer un poco más de la vida del profeta Eliseo, te va, ¿sabes una cosa, hermano y hermana, en esta mañana? Te va a cautivar. La vida del profeta Eliseo es tan impactante. Es tan impactante que estudiándola el día de ayer a mí me ha dejado con más ganas de servirle y de seguir creyendo en el Dios que tenía Eliseo. Porque el Dios que tenía Eliseo es el mismo Dios que predicamos aquí en este lugar. Es el mismo Dios en el que creemos aquí en este lugar. Los tiempos del profeta Eliseo han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo, lo dice la Sagrada Escritura. Él es el mismo, dice la Biblia, de ayer, de hoy y por siempre será el mismo. El alfa y el omega, el principio y el fin. Como Dios no hay nadie más. Y vaya la manera que usó el profeta, que usó Dios al profeta Eliseo. Dice la Biblia que él hizo milagros, tal como lo hizo también Elías, pero si contabilizamos los milagros que hizo Eliseo, fueron un poco más respecto a los que hizo su padre espiritual. Multiplicó el aceite en el que estaba llenando unas vasijas una viuda. Hizo flotar del río Jordán una hacha que se había hundido y sacó del fondo del mar. Y no porque él se metió a nadar y a sacarla, no. Sacó el hacha e hizo flotar por el río Jordán el profeta Eliseo. Pero hay dos milagros de este hombre que a mí en lo particular me han dejado bastante cautivado de la palabra del Señor. Dice la Biblia que el profeta Eliseo resucitó un muerto. El profeta Eliseo resucitó un muerto. Resucitó al hijo de esta tsunamita. La Biblia habla así, ¿no? Eliseo resucita al hijo de esta mujer tsunamita. Un hijo que tenía esta mujer, se le murió el hijo, el profeta se entera, la tsunamita va a ver al profeta, lo manda a traer a su casa. Hay unos acontecimientos, unos actos ahí que el profeta hace y el profeta resucita un muerto. Pero hay otro milagro que hace el profeta Eliseo de una magnitud extraordinaria. Quiero que me acompañes, vamos a hacer un paréntesis a la historia hasta ahí. Y abre tu Biblia en ese mismo libro de Segunda de Reyes en el capítulo 13. Capítulo 13, hoy vamos a leer bastante la Biblia. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Hoy la vamos a leer bastante, ¿ok? El libro de Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20, este otro milagro a mí me deja como ese emoji con la cabeza así reventada. Dice la Biblia, y murió Eliseo. ¿Qué pasó con Eliseo? Murió, expiró, su corazón dejó de latir, murió, ya no tuvo vida, biológicamente hablando ya no tenía vida Eliseo. Y dice la Biblia que lo sepultaron, obvia y lógicamente tenían que sepultarlo. Entrado ¿el año de qué? El año del fallecimiento del profeta Eliseo. ¿Están conmigo hasta ahí, hermanos? Creo que tienen mucho calor, ¿no? Por eso es que los veo un poquito medios amodorrados por ahí y hasta dormidos, creo. Yo uso una técnica en el Instituto Bíblico cuando veo por ahí algunas personas que quieren por ahí doblar la cabeza. Pero obviamente que esa no la voy a poner a aplicar acá, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿O lo hacemos? Si quieres conocer esa técnica que funciona porque yo la he comprobado, ¿ah? Te invito a que te puedas inscribir al Instituto Bíblico para las Naciones. Y murió Eliseo, dice la Escritura, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre,
súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Mira lo que dice la última parte de este versículo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Extraordinario este hombre. Ya había fallecido Eliseo un año atrás. Y aún muerto, este hombre seguía dando vida de Dios. Aún muertos, sus huesos estaban ungidos. Esos huesos tocaron un cadáver y ese cadáver resucitó. La sangre de Cristo, ese mismo Dios que ungió a Eliseo, también lo puede hacer con tu vida. Yo no sé qué señales podrás tú traer o qué prodigios tal vez podrás tú hacer con tus manos, con tu boca. No sé, pero si tú y yo seguimos creyendo en el Dios de Eliseo, algo va a pasar contigo. Un milagro vas a presenciar y creo también que un milagro se va a efectuar de Dios usando tu vida y la mía. Porque es el mismo Dios. Y esta historia involucra a estos personajes. A Siria, por lo tanto a su rey. Involucra a Israel, por lo tanto a su rey también. Y involucra del mismo modo al profeta en mención. Y ya un poco hemos sabido quién era el profeta Eliseo. ¿Qué hacía el profeta Eliseo? Las hazañas de este hombre. Parte de los versículos que hemos leído nos muestran también que el rey de Siria estaba pero como un poco sorprendido porque se estaban descubriendo las estrategias que él estaba planeando para poder sitiar Samaria. El hombre decía: nos vamos a acampar a este lugar, vamos a coger de sorpresa a Israel. Y ya el profeta lo estaba sabiendo y el profeta se lo estaba haciendo saber al rey de Israel. Y el rey de Israel estaba ya alertado y obviamente que por donde estaba el campamento de los sirios el rey no iba. Y el rey comenzó a preguntarse: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Porque él creía que había ahí un impostor, ¿no? Dentro del consejo de siervos que él tenía, pensaba tal vez que había un impostor que le estaba haciendo llevar las noticias al profeta Eliseo. Pero el profeta no era necesario mandar un espía porque él tenía la revelación de parte del mismo Dios. ¿Cuántos están entendiéndome hasta ahí? Mira lo que dice, vamos a continuar leyendo la historia, versículo 13, la palabra de Dios dice lo siguiente: y él dijo, estoy acá hablando del rey de Siria, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué está sucediendo acá en el desenlace, en el desarrollo de la historia? El rey de Siria cambia la estrategia.
Ya no podía tomar Samaria porque se había interpuesto una persona ahí, que era el profeta Eliseo. Y el rey de Siria ordena prenderlo, es decir, matarlo, tomarlo por prisionero para poder darle muerte. La cosa obviamente se iba a tornar un poco más fácil, porque ya el rey de Siria, más fácil entre comillas, porque el rey de Siria ya no tenía que tomar una ciudad entera, tenía simplemente que tomar a una persona. Y el rey de Siria alista su ejército, gente de a caballos, un ejército numeroso, carros tal vez incontables, y manda a la ciudad donde estaba viviendo el profeta para que la rodeen y le den muerta al profeta. Pero estos versículos que hemos leído en esta segunda parte nos muestran también la confianza y la estrategia del profeta del cual estamos haciendo mención en esta mañana. Porque el rey de Siria confiaba en el ejército que él tenía. Sin embargo, el profeta Eliseo, ¿en quién confiaba? Confiaba en Dios. El siervo que salió a limpiar tal vez la casa donde él estaba viviendo con su pastor, visualizó que prácticamente la cosa estaba bien peligrosa. La amenaza estaba latente. No había entendimiento ni raciocinio humano que le hiciera entender tal vez a ese siervo que iba a haber victoria. Tal vez el hombre ya había quizás contabilizado sus últimos minutos de vida. Pero el profeta le dice lo siguiente, ¿no? Como lo hemos leído en la Biblia. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto me hace recordar, si nos damos un salto, por ejemplo, al Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, el apóstol dice algo bastante parecido, referente a lo que el profeta Eliseo dejó escrito muchísimos años antes. Muchísimos años antes. Vamos a leerlo para poderlo mirar. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, decía el apóstol Juan. Y esa frase, ese dicho por Juan, tiene bastante relación con lo que estaba diciendo aquí el profeta Eliseo. Es más, yo me animo a creer y a pensar, y del mismo modo en esta mañana a decir que el profeta Eliseo, que el apóstol Juan tenía en su poder, en el escritorio cuando estaba redactando esta carta, ahí tenía la Tanakh abierta, estaba en la parte o en la sección de los escritos, en los reyes, y estaba leyendo también la historia que estaba aconteciendo y que estamos leyendo aquí en esta mañana. Porque los autores de la Biblia del Nuevo Testamento tuvieron también una base bíblica para dejarnos escrito lo que tú y yo estamos aprendiendo cada vez que venimos aquí a la iglesia. Y la base que tuvieron ellos para poder mostrarnos y enseñarnos la doctrina de la iglesia del Señor, precisamente es lo que aconteció y lo que sucedió en el Antiguo Testamento. No tengas miedo, le dijo el profeta Eliseo a su siervo. Ellos podrán ser más. Nosotros podemos ser dos, pero el que está dentro de nosotros es mucho más fuerte que el que ellos tienen. Tranquilo. Esta parte nos muestra la estrategia que estaba aplicando el profeta Eliseo. Humanamente todo se veía mal. Humanamente ya no había esperanza, pero el hombre hasta en su momento más difícil decidió seguir poniendo su confianza en Dios. Acá estaban quemando las papas, pero Eliseo seguía confiando en Dios. Él no le dijo a su siervo: vamos, huyamos, porque acá está perdido todo. No, tranquilo, más fuerte es Dios. Tú tienes a Cristo. Sí, le dijo, ya yo también tengo a Cristo. El Cristo es más fuerte que el que pueda traer o el que puede estarte quizás amenazando o amilanando.
¿Cuántos tienen a Cristo acá en sus vidas? Pues esta palabra es también para ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si se levantase un ejército numeroso, está bien que se levante, pero tú tienes a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, pues déjame decirte que lo tienes todo. Lo tienes todo. La historia no termina ahí. Vamos a seguir leyendo y acá está la parte en la que tal vez me quiero concentrar un poco más. El versículo 18 dice lo siguiente: y luego que los sirios descendieron a él, comenzaron y dieron la voz: ataquen a Eliseo. Los sirios descendieron. Oró Eliseo a Jehová. Cuando ya venía el ataque, ¿qué hizo Eliseo? Di conmigo, oró. Él oró, dobló rodillas. Yo no sé si estuvo de pie con sus manos levantadas, yo no sé si estaba sentado, pero él oró. No es una enseñanza para ti y para mí cuando estemos tal vez en situaciones similares a la de Eliseo. Porque ¿qué haces tú cuando estás desesperado? ¿Qué haces tú cuando estás angustiado? ¿Qué haces tú cuando estás ahí con la prueba, sudando frío? ¿Qué haces tú? Dice la Biblia que Eliseo oró. Yo me he topado con algunos discípulos, ¿no? Están pasando pruebas, luchas, no les está yendo bien, están pasando su desierto ahí. ¿Y sabe lo que me dicen? Lo más fácil. Pero a veces hacer lo más fácil no es lo conveniente ni para ti ni para mí. Porque lo más fácil que es, me voy. Lo más fácil que es, tiro la toalla y renuncio. Lo más fácil que es dar media vuelta, darle la espalda al llamado de Dios y seguir mi camino, no el de Dios. Hacerlo más fácil no es lo conveniente para ti y para mí. Porque la Biblia nos dice que tenemos que pelear la batalla de la fe. Lo puedo rescatar esto de Pablo porque Pablo dijo: he peleado la batalla de la fe. Y si ese hombre peleó, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Lo tenemos también que hacer. Y dice la Biblia que Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Mira lo que está pasando acá. Eliseo ora, le eleva un clamor a Dios. Esta gente, hiérenlos con ceguera, les dijo Eliseo a Dios. Y Dios obedeció lo que Eliseo le estaba diciendo. Dios trajo ceguera a todo ese ejército. Y mira lo que dice el versículo 20, que los llevó ¿a dónde? A Samaria. ¿Recuerdan lo que les dije que era Samaria? Samaria era la ciudad que quería tomar por posición el rey de Siria. Los llevó a Samaria. ¿Por qué tuvo el rey, el profeta Eliseo, que llevar a Samaria al ejército enemigo? ¿No era muy riesgoso? Era muy riesgoso hacer esa hazaña. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Tal vez hasta ahí nomás pudo haber quedado la historia y Eliseo quizás pudo haber escapado teniendo a todo el ejército enemigo ciego. Pero Eliseo hace algo sorprendente. Lleva todo el ejército sirio para la ciudad que ellos mismos querían tomar por posesión. Es decir, Samaria, la capital del reino del norte, Israel. ¿Y por qué crees tú que lleva Eliseo a este ejército en Samaria? A Samaria, perdón. Leyendo los versículos que quedan lo vamos a entender.
Verso 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Estando en Samaria, Eliseo ora nuevamente y los ojos de estos enemigos se abren. Los enemigos sabían ya dónde estaban. Estaban en medio de Samaria. Sueño cumplido para ellos. Deseo cumplido para ellos. Qué fácil fue llegar a Samaria. No hubo ningún impedimento. Es más, hasta tuvieron un guía que los llevó hasta Samaria. La Biblia no dice que fueron desarmados, que se les quitó sus armas. No, no. Seguramente que incluso hasta con sus armas encima eran soldados. Estaban en medio de Samaria. ¡Wow! ¿Qué pasó? Vamos a seguirlo leyendo. El verso 21 dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. El rey de Israel estaba actuando en algo lógico. Tiene a sus enemigos en bandeja. Habla Dios, da la orden, padre mío. Le decían al profeta: padre mío. ¿Cómo es? Los matamos. Era lo lógico, era lo más razonable. Y seguramente que no pasaba nada si mataba Israel a sus enemigos. Pero ¿qué acontece? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Y acá viene la lección que debemos de aprender tú y yo, que decimos ser cristianos. Porque yo le estoy hablando a cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Sé que acá hay personas que nos han visitado por primera vez, pero creo que esa visita se va a transformar en una congregación. Y sé que el que ha venido por primera vez se va a convertir también hoy, mañana, no sé, en un cristiano también. Y los cristianos, ¿a quién nos debemos de parecer? A Cristo. Los cristianos nos debemos de parecer a Dios. Los cristianos nos debemos de parecer al profeta Eliseo. Mira lo que hizo el profeta Eliseo. Versículo 22. Después de que el rey de Israel le dijo: habla, los mato. Este es mi enemigo, lo mato. Seguro que ya tenían las lanzas ahí prestas para poder asesinar al ejército sirio. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. No los mates. Me imagino, plop, eso fue un baldazo de agua fría para el rey de Israel. Oye, ¿cómo es esto? Me imagino esa cara de asombro como cuando te dicen: ¡hey, estás en disciplina! ¿Qué? ¿Qué? O como cuando te dicen: te toca limpiar el baño el día de hoy. O como cuando tal vez te dicen: hoy tienes que cortar el pan para que le pongas la jamonada, pero si ya lo hice 2 semanas, hoy te toca. ¿Qué? Ese asombro en la vida me lo imagino, claro, estoy completamente seguro que hubo un asombro en la vida del rey de Israel. Y no solamente quizás en él, sino en todos los habitantes de Israel que ya estaban ahí prestos para ir a atacar y darle muerte a los sirios. Pero sin embargo, el profeta Eliseo le dijo: no me los toques. Más bien, ¿sabes lo que vas a hacer? Dales de comer, dales pan, dales agua, atiéndelos, dijo, ¿no? Y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y acá viene el nombre el sustento por el cual le puse a esta enseñanza: un gran banquete. Porque dice la escritura que se le preparó una gran comida. Seguramente que un poco más de lo que Eliseo quizás había ordenado. Se preparó un banquete, gran comida. Pero los invitados eran los menos esperados. Porque ¿quién se quiere sentar a la mesa a comer con sus enemigos?
¿Quién se quiere sentar a la mesa? Si no puedes ni darle la mano, vas a sentarte a la mesa a invitarle un gran banquete. Es más, ni un pan duro, ni un vaso de agua al enemigo. Que el Señor lo bendiga. La manera como bendijo el Señor a ese ejército enemigo de Jehová fue recibiendo un gran banquete de parte del pueblo de Dios. Esta historia nos da muchas enseñanzas. Por eso es que ahora en parte comprendo por qué muchos desisten de seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué muchos desisten de seguir haciendo la voluntad de Dios? Porque muchos quieren que Dios haga su voluntad y no la de Él. Hay quienes buscan, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. Pero la cosa en Cristo no funciona de esa manera. Lo que nos conviene a todos los seres humanos que estamos aquí en la faz de la tierra es que se haga la voluntad del soberano, la voluntad de Dios. Eso es lo que conviene. Y acá se estaba haciendo, Eliseo estaba haciendo la voluntad de Dios. No estaba obrando en la ira, no estaba obrando en la cólera, no estaba obrando en la venganza. No, Israel no le había dado razones a Siria para que Siria se venga contra ellos. Sin embargo, Siria venía molestando a Israel. Un capítulo antes del que estamos leyendo, ¿cuántos han escuchado la historia del general Naamán? Un general. ¿Qué hizo Eliseo por Naamán? Le hizo un milagro, ¿cierto? ¿Cuál fue el milagro? Lo sanó de lepra. ¿Sabes de dónde era Naamán? ¿Sabes de dónde era Naamán? ¿Sabes, general, de qué ejército era Naamán? Del ejército sirio. El rey de Siria le había pedido al profeta que haga algo por su general. Era un general. Un general es lo más alto a lo que puede escalar un mando militar. No era cualquier personaje. Y el profeta le hizo el milagro al general. Llegó contento nuevamente a Siria. En Israel está el mero de la fe. En Israel está Jehová. Ese Dios sí hace milagros. Sin embargo, en el capítulo 6 vemos que el rey de Siria le declara la guerra a Israel. Y sucede lo que les estoy contando. El ejército sirio metiéndose una cena, pero quizás ni como tal vez habían cenado en su propia nación. Estaban ahí cenando en la casa del Señor. La casa del Señor es para todos, no solamente para ti. La casa del Señor es para el que te ve bien como para el que también te ve mal. Es para el que te cae como para el que no te cae también. Acá, si en algún día vamos a cenar todos en la mesa y en las bodas también del Cordero. ¿Qué quieres que se haga en tu vida? ¿Tu voluntad o la de Dios? Por eso es que la Biblia no se equivoca en el libro de Mateo. Para mí, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, debes de aprendértelos de memoria. Si tú quieres aprender a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no se descubre. Ya está escrita ya aquí en la Biblia. No tienes que meterte un ayuno de 30 días para saber qué es la voluntad de Dios en tu vida. No, ya está en la Biblia. Lo único que tienes que hacer es abrir este libro y leer, y ahí vas a descubrir lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Ahí está, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Algo que también se parece a Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí está, los deberes del cristiano. Tú que te dices que eres cristiano, tú tienes deberes que cumplir. Y los tienes que cumplir hasta quemar el último cartucho. No hay opción a decir no.
Por eso la Biblia en Mateo 5 dice, bienaventurado. Ahí habla los de corazón limpio, los que sufren persecución, pero también dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que llevan paz, los que traen paz, no los que generan o levantan guerras, los pacificadores, el que trae paz. ¿Tú eres un portador de paz o eres un portador de guerras? ¿Eres un solucionador de problemas o eres el que trae problemas? Eliseo se portó aquí como un pacificador. Mira lo que hice justamente, libro de Romanos, y ya termino, ahora sí. Ahora sí, Giovanni, ya me voy, Giovanni, hasta que mire el reloj, Giovanni, ¿a qué hora se va? Sabe que Giovanni es mi hermano en la fe. Mi hermano en la fe, Giovanni. Libro de Romanos capítulo 18, mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 18. Te estaba hablando que para mí también, Romanos 12, hay tantos deberes. ¿Qué debo de hacer ahora yo como cristiano? Ya, ahí está. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Ahí están tus deberes. Y el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Di conmigo, con todos. Con todos los hombres. Entre tú y yo tiene que haber paz. Entre tú y la persona que está a tu lado tiene que haber paz. Yo le decía a un hermano, mira hermano, yo no puedo estar así contigo. Entre tú y yo tiene que haber armonía. No podemos estar desarmonizados. No, tenemos que estar en armonía. Tiene que haber un feeling entre tú y yo. Con esto no estoy diciendo que tú pienses como yo, ni con esto estoy buscando yo pensar como tú. No, pero tiene que haber paz porque es una ordenanza de la palabra de Dios. Buscar paz con todos los hombres, dice la Biblia. No quiero leerlo hasta ahí, voy a leer 2 versículos más. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eliseo en esta historia nos enseña que la venganza de parte de quién viene, de Dios, no es tuya ni mía. Si te han hecho llorar, deja que Dios haga venganza por ti. Si te han pagado mal, si te han pagado mal, si te han traicionado, confía en Dios y Él hará venganza por ti. ¿Por qué quieres usar la tuya? Deja que Dios haga venganza por ti. Eliseo nos está enseñando la manera, la forma. Tómate un café con el que te maletea siempre. Invítale un 770 ahí. Y si quiere un sándwich, que venga con su sándwich, ese café también. ¿Para qué vives airado, vengativo? ¿Para qué andas tramando meterle una bomba a su casa? ¿Para qué? Dice la Biblia que escrito está, la venganza yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dice la Biblia, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Yo estoy completamente seguro que así como Juan sabía la historia de Eliseo con los sirios, el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, también sabía la historia de Eliseo. Porque ¿cuál es el fundamento para que Pablo escriba tamaña deber para
para mí. El fundamento para Pablo fue la historia que se había escrito hace muchos cientos de años en el pasado, con Eliseo y los sirios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Palabra difícil, definitivamente que sí. Entiendo a aquellos hombres que en el libro de Juan capítulo 6 le dijeron al Señor: sabes que esta palabra es difícil, esta palabra es dura, ¿quién la puede soportar? Y dice que desde aquel momento esa gente que no podía entender lo que Cristo enseñaba se dio media vuelta y abandonó al Mesías. Es difícil definitivamente, pero el cristianismo lo exige. El cristianismo lo demanda. El cristianismo te pide, te solicita, no te lo pregunta. No te lo pregunta. Tú y yo somos llamados a ser pacificadores, no a levantar guerras. Podemos levantar una guerra incluso con lo que le hablamos a alguien más. Alguien puede estar sano, pero por un comentario tuyo se puede levantar, pero un conflicto que sería tal vez catalogado ni la tercera guerra mundial, sería la quinta, sexta, séptima guerra mundial. Dios en esta mañana toca la puerta de tu corazón y hace un llamado para ti y para mí, para poder llevar esa marca en nuestras vidas, de llevar paz y no guerras. Tú tienes que llevar paz. Si eres un hijo de Dios y quieres que se te diga hijo e hija de Dios, tú tienes que ser una pacificadora. Tienes que ser un pacificador. Hacer las paces. Haz las paces. Tiende el puente. Da el paso. Acércate. Eliseo llevó a sus enemigos a la misma ciudad de Samaria y ahí les invitó a comer. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Si tu vida está llena de conflictos, quiero que me esperes unos par de minutos más y terminamos. Si tu vida está llena de conflictos, peleas en la mañana, en la tarde, en la noche, no dejas de pelear, no dejas de soltar un insulto, una palabra ofensiva, a todos menosprecias, a todos humillas. Dios te ha llamado en esta mañana para que tú seas un hombre y una mujer de paz, no de guerras. Porque la división es del diablo, la unidad y la confraternidad es de Dios. Si tú quieres que venga la calma en la tempestad en la que estás viviendo, levántale tus manos al Señor. Si tú quieres que venga paz para que se calme la guerra que hay dentro de ti, que solo tú la conoces. Quieres iniciar un pleito, quieres iniciar una venganza, pero el Señor quiere traer calma en medio de la tempestad ahí donde estás. El Señor quiere traer paz a tu vida. Que venga la paz del Todopoderoso sobre ti. Que venga la paz del Soberano sobre ti en el nombre de Jesús. Que venga esa calma a tus pensamientos, a esas ideas descabelladas que tienes. Que se disipe esa ira. Que cancele el Todopoderoso ese plan malévolo que ya estabas por ejecutar. Y que venga la calma de Jesús. Que venga la calma ahora mismo sobre tu vida que estás en este lugar, sobre tu vida que estás allá arriba. Que venga la calma, porque el Padre sabe que ya no puedes hacer nada más. El Padre sabe
tomar control en esta mañana de tu vida. En el nombre de Jesús, sigue con tus manos levantadas, porque algo del cielo va a caer en esta hora. Algo del cielo va a caer en esta hora sobre ti. Algo